Hola, hola, hola a todos. Qué alegría, qué gusto estar con el pueblo de Dios. Qué alegría volverlos a ver. Quiero que por favor, si tú estás ahí en las redes sociales, me pongas una manito para saber que estás ahí con nosotros. Y avísale por favor a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar que tienes al lado, que ya estamos conectados, que ya salimos con el mensaje, que hemos tenido una preciosa alabanza y que lo mejor está por venir cada vez. Cada vez es mejor, cada vez hay más unción. Cada vez la alabanza nos lleva más cerca al corazón de Dios y esperamos que la palabra en esta noche también nos acerque al corazón de Dios. Así que bienvenidos a escuchar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en este día. Estamos continuando con una palabra que empezó la anciana Maleni el domingo pasado y que es un gusto volver a retomar aquellas predicaciones que hemos escuchado en otros días con referencia a la identidad del pueblo de Dios. Decíamos que necesitamos tener supremamente claro de dónde venimos, para dónde vamos, en quién somos y por qué somos lo que somos, el pueblo y los hijos de Dios. Muy bien. Yo sigo ahí con lo que dijo anciana Maleni la clase pasada. La identidad son unas características propias de cada persona. La identidad le permite a esa persona ser reconocido como único y diferente. La identidad no se puede desarrollar en soledad porque requiere de unas características que las aporta nuestra familia, nuestro entorno, nuestra sociedad, y de acuerdo a la manera y al ambiente y al momento donde nos vivimos, vamos creando una identidad. La identidad son una cantidad de ítems, de características que hacen que cada persona pueda identificarte a ti de una manera especial y diferente. Así que las personas, cuando no tienen clara su identidad, producen una cosita que se llama frustración. Y entonces no sabemos por qué nos pasan cosas, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos por qué hacemos o tomamos determinadas medidas. Y todo esto va relacionado en el fondo de la persona, en la identidad de las personas. Así que ya esto lo habíamos visto en la clase pasada, repito, pero hoy vamos a ver 3 puntitos o 4, si el tiempo nos alcanza vemos todos los 120 que tengo aquí, si no vemos 3 o 4. Primero, para los que toman nota y los que están allí en casa, Dios da mucha importancia a la identidad. Para Dios el tema de la identidad no es un tema cualquiera. Para Dios el tema de la identidad no es un tema secundario o suplementario. Por el contrario, Él a través de la Biblia nos ha enseñado que el individuo como persona debe estar completamente identificado. ¿Se acuerda cuando Él creó a Adán y lo vio tan guapo y lo vio tan perfecto y era su creación favorita? Y entonces le dijo, mira, como tú eres el favorito y como tú eres el que va a mandar aquí en este territorio, por favor me le pones nombre a los animales. Quiero identificar los animales. Quiero saber quiénes son. El nombre identifica a los animalitos. Y Adán tuvo que empezar a ir al internet a buscar los nombres de los animales y ponérselos, buscar en la Wikipedia nuevos términos para tener una identificación con los animales. Más adelante, también en el Antiguo Testamento, Dios tuvo que llamar personas con unos propósitos específicos. Y lo primero que hizo fue cambiarles el nombre. Mire qué curiosidad. Le dijo a una por ahí muy guapa, ya no te llamarás Saraí, ahora te vas a llamar Sara. A otro le dijo, ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. Ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Pues querido, ahí bien en el Nuevo Testamento tenemos a Saulo, que le cambiaron el nombre por Paulus en griego. Yo es que soy más de griego. Pues en diferentes aspectos, puntos, libros de la Biblia, en diferentes épocas,
el Señor nos ha mostrado que la identidad es algo supremamente importante para Él. También eso se creó en la cultura de esa época, la cultura hebrea, la cultura que el Señor, del pueblo que el Señor, con el cual el Señor estaba tratando. Por ejemplo, el primer hijo que tuvo Moisés se llamaba forastero soy en tierra ajena. En esa época los nombres decían un propósito o una razón de ser. Y entonces así fue con los hijos de José, así fue con los hijos de Sara, así fue con los hijos de Rebeca. Todos tenían nombres de acuerdo a su propósito. Por lo tanto, queridos, la identidad es algo muy importante para Dios. Cuando Dios se asoma, siempre digo, al balcón del cielo y te ve, Él sabe perfectamente quién eres y quién es su hijo. Cuando Él te ve, Él te reconoce como su hijo. Y los hijos de Dios, dice Él, mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Porque hay un proceso de identidad. Muy bien, primer punto, para Dios es muy importante tu identidad. Segundo punto, Dios te dio una identidad a ti conforme a su esencia. Y aquí hemos llegado a un punto especial. Dios te dio una identidad a ti conforme a su esencia. Tenemos que clarificar que hay una pequeña diferencia entre identidad y esencia. Déjeme explicárselo con una historieta con plastilina, lo voy a explicar. Mire, si usted le pregunta en español, ¿dónde se producen los mejores plátanos? Nosotros le llamamos bananos en América nosotros le dicen bananas. ¿Sabe qué le dice el español? En Canarias. Si usted le pregunta a un colombiano, ¿sabe qué le dice? En el Urabá antioqueño. No hay mejores plátanos que el Urabá antioqueño. Y si usted le pregunta a un ecuatoriano, le dice que en Ecuador se producen los mejores plátanos o bananos. Todos son plátanos, todos son bananos, como los quieras llamar, pero son distintos. El de Canarias es más dulce, el de Colombia es más consistente, el uno tiene la cascarita más amarilla, el otro es pecoso, el otro, todos tienen diferentes características, pero su esencia es plátano o banano. Tú no encontrarás un banano vestido de fresa, no encontrarás un banano vestido de mango, o un banano convenciendo a los otros bananos de que él es un mango. Porque los otros bananitos, los otros plátanos, lo que ven, no les cuadra y dicen, pero ¿cómo me dices que eres mango si yo veo que eres un plátano? Pero tienen características diferencias, tamaños, colores, formas, sabores, unos más dulces, otros más fuertes, otros más consistentes, unos pequeñitos, pecositos que son dulcecitos y otros son grandes y son un poco, todos tienen identidad diferente, pero su esencia es ser plátano. Bien, niños, ¿entendió ese ejemplo? Ahora traigamos ese ejemplo a nosotros. Mire cosa curiosa. Cuando Dios quiso crear peces, Él no dijo, hágase los peces. ¿Sabe a quién se dirigió Dios en el Génesis, se acuerdan? Produzca el agua peces y monstruos marinos. Y Él dio la orden al agua. Por lo tanto, el pez salió del agua. El modus vivendi del pez es el agua. El origen del pez es el agua. Las características, la esencia del pez es el agua. Si el pez es un salmón noruego o es un bocachico colombiano, es pez. Tiene características identificativas diferentes, pero su esencia es pez. Si es grande como un tiburón, si es una ballena o si es una pescadillita, es un pez, su esencia es pez. Segundo ejemplo, cuando Dios quiso crear las plantas, ¿sabe a quién le habló? A la tierra, y le ordenó, produzca la tierra plantas de estas y estas características. Y Él dio la orden de que hubieran determinadas cantidades de plantas con muchas propiedades, con muchas características, pero el medio de vida de la planta es la tierra. Su esencia es planta. Su esencia viene de la tierra. Y ahora viene lo más hermoso. Cuando quiso crear al hombre, ¿a quién le habló?
hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra. ¿Sabe qué significa eso? Voy a hacer al hombre no a imagen del agua, no a imagen de la tierra, sino a esencia de lo que yo soy. Por tanto, yo mismo voy a soplar mi esencia en su vida. Y sopló Dios vida de su aliento. Así que si usted va y coge un bastoncillo y le hace un PCR al hombre, le sale el ADN del que sopló y del que recibió el aliento. No le sale de pez, porque su esencia no es ser pez, por muy buen nadador que sea. No sale de planta, aunque algunos tienen un espíritu de tronco, pero no los mueve ni. Pero el ADN que tiene no es de tronco, ese es comportamiento. Tiene el ADN de Dios. La esencia del ser humano es de Dios. Características identificativas, miles. Hay unos que se pasan de guapos así más o menos. Y hay otros a los que las mascarillas les ha hecho un gran favor. Es verdad. Cuando les pusieron la mascarilla quedaron guapos y Dios existe. Por fin se acordó de nosotros, dijeron. Pues queridos, su esencia es Dios. Cuando Dios quiso crearte a ti y a mí, lo que puso en ti, en tu espíritu, en tu alma, fue su esencia. Por eso, cuando Dios te mira a ti, Él se está mirando a Él mismo. Bien, eso está claro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos comportamos como planta o como pez o como animalito, no estamos correspondiendo con la esencia que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos comportándonos como gente pecadora, cuando mentimos, cuando somos borrachos, cuando eran todas esas cosas que hacían por ahí otra gente antes, nosotros nunca. Pero todas esas cosas que hacía la gente antes no corresponde a la esencia de la cual fuiste creado. Corresponde a las características que has aprendido. Volvamos al principio. Eso lo aprendimos en la sociedad. Porque cuando nacimos, nuestra mami no nos dio el seno de cerveza. Para algunos hubiera sido bueno. No, eso lo aprendimos con el paso del tiempo en la sociedad. Por eso las características, por eso las identificaciones influyen en el medio ambiente y en el modo en que nos creamos. La esencia no. Tú eres platanito y siempre serás platanito. A veces nos comportamos como fresa, como mango o como melón, pero la esencia que tenemos es platanito. Somos esencia de Dios, querido. Necesitamos tener claro lo que el salmista dijo en ese precioso salmo que repetimos tanto. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, creación suya somos. Ovejas de su prado, de su prado. Por eso la gente ve en nosotros una tranquilidad especial en estos momentos cuando los demás tienen miedos, temores, angustias, depresiones y están encerrados. Los psicólogos no dan abasto, los psiquiatras no dan abasto en estos momentos y el pueblo de Dios cantando, aunque no te pueda ver, está sobrando. Y ellos dicen, ¿y estos por qué son tan raros? Porque tenemos otra esencia, porque hemos redirigido nuestra vida a donde nunca deberíamos haber salido, a nuestra esencia, porque nos identificamos ahora de donde hemos salido, porque nos identificamos de quien nos ha creado y cómo nos ha creado. Aquí tengo que, dice en la nota, aquí debes leer el pasaje. Efesios 4:1. Efesios 4:1. El apóstol Pablo está preso, no por delincuente, sino por enseñar a la gente que vuelvan a hacer aquello para lo que fueron creados, que vuelvan a los caminos del Señor.
Y Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar dignos de la vocación con la cual fuimos llamados es andar en armonía y en acorde con nuestra esencia. Es que no tenemos que inventar nada, ni tenemos que convertirnos en unos super saiyajines. No, es volver a la esencia, es volver a lo que somos, es volver a aquel sitio de donde nacimos, al aliento de Dios, al aliento de su Santo Espíritu. Es verdad que en el transcurso de la vida hay cosas que hemos adquirido, hay costumbres que hemos aprendido, hay paradigmas que nos han sido enseñados y hasta impuestos a veces. Pero también es verdad que hay cosas que necesitamos desaprender. Ese término está de moda, desaprender. Hay cosas que necesitamos desaprender porque no forman parte de nuestra esencia. No es por otra cosa. Es que no corresponden con el aliento de vida que fue puesto en ti. No es por otra cosa, es que no corresponden con el amor, la ilusión y el entusiasmo de aquel que te estaba creando, puso en ti a través de su propio aliento. Es fantástico hablar sobre la esencia, porque cuando entendemos quiénes somos, de dónde venimos, entonces podemos comprender por qué debemos hacer ciertas cosas y hacia dónde nos llevan esas cosas que estamos intentando hacer. Bien, entonces hablamos que era identidad, dijimos que Dios daba mucha importancia a la identidad y ahora hemos dicho que Dios te dio una identidad de acuerdo a su esencia, no de acuerdo a pez, ni a planta, ni a objeto, a su esencia. Ahora llegamos al punto en el cual voy a extenderme unas 2 o 3 horitas. Dios creó una iglesia con esa identidad con que creó al ser humano. La iglesia no es un poco de zumbaditos, 4 gatos que nos reunimos. La iglesia es el propósito de Dios hecho multitud. La iglesia es el ADN de Dios puesto en las personas y unidas. Él lo que hizo fue llamarte a ti de acuerdo a una vocación, a un propósito, como tú lo quieras llamar, y decirte: vuelve con mi propósito y únete con todos estos que están caminando bajo mi propósito. Olvida la esencia que tenías del mundo, olvida las características del mundo, olvida todo lo que te enseñaron allá, mentir, robar o lo que sea, lo que tú hayas hecho allá, yo no sé. Hoy no importa, hoy lo que importa es lo que vas a hacer, la decisión que vas a tomar. El camino que vas a tomar de hoy, de este momento en adelante, ese es el que importa delante de Dios. Porque su misericordia es tan grande, tan infinita, tan poderosa, tan extensa, que alcanza para todos y cada uno de los que nos están oyendo en otras partes del mundo. Y Él te está diciendo: vuelve a la esencia de la cual nunca debiste haber salido. Cuando estuvimos en el confinamiento por allá en marzo, que ya veía uno televisión porque no sabía qué más hacer, pues vi una película por ahí de esas de investigación del CSI, todas esas cosas, de una chica cantante famosa que tenía demasiado dinero, muchos conciertos, mucha vida, mucha farra, pero la ambición de su madrastra con su manager los llevó a querer ganar del dinero que ella ganaba, así que la secuestraron y la ocultaron y pusieron una doble para que cantara. ¿Cómo se llama eso? Que cantan pero ponen un disco. Ay, tan sabidos. Playback. Y entonces estas personas ganaban mucho dinero con ese playback. Mientras la chica estaba allá drogada, secuestrada y todo eso. Cuando pasó la investigación, liberaron a la chica, encarcelaron a los otros. El policía, el héroe de la película, le pregunta a la chica recién liberada: ¿y ahora qué vas a hacer? Y ella le pregunta: quiero volver al principio, quiero volver a mi esencia, a donde yo nunca debería haber salido. Y al minuto pasan a la chica cantando en una iglesia, en un coro gospel, a donde nunca debió haber salido.
No es que no se hubiera hecho famosa, hubiera podido hacer eso sin necesidad de alejarse. Es que renunciar a lo que somos en Cristo, renunciar a lo que Dios te ha puesto, es contrario al recibir aquel sitio donde Dios te quiere poner. Es que decir, yo quiero estar en tal parte o en tal posición, es contrario a la esencia que Dios ha puesto en ti. Más bien es, Señor, ponme donde tú quieres que yo esté. Llévame, Señor, allá donde tú me has prometido. Dame, Señor, aquello que tú tienes para mí. Dame, Señor, aquella promesa que tú tienes para mí. Todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Pero no podemos renunciar a nuestra esencia y pretender disfrutar de las bendiciones de Él. Eso es ser plátano y querer comportarse como fresita. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Porque cuando la persona tiene una consonancia total entre su identidad, entre su esencia y lo que hace, esa persona tiene una dignidad. Esa persona es imitable, esa persona es íntegra, porque corresponde a la esencia de lo que dice ser y lo que hace. A eso fue llamado el pueblo de Dios, a ser íntegro, a ser digno, a ser imitable, a ser luz. Así alumbre vuestra luz a los hombres. Hacer cartas abiertas, hacer libros abiertos, todo eso que siempre hablamos, nace de que tú tengas claro la identidad y la esencia de la cual provienes. Bien, ahora queridos, cuando ciertas características, ya hablando del mundo físico, nos identifican, si tú ves un hombre que pasa en un coche de policía y con uniforme de policía, tú no tienes que estudiar mucho para decir, es un policía. Y si tú estás en el ambulatorio y ves un hombre con una bata blanca y un aparato colgado aquí en el cuello, tú dices, es un médico, es un enfermero o es un bombero. Hay algo que identifica a esa persona, su uniforme, su andar, su hablar, su expresión, el medio donde tú lo estás viendo, te hace que lo identifiques por esas características. Y entonces yo quiero hacerte una pregunta. Si tú vienes por esta calle hacia acá y yo voy de aquí para allá y yo te veo venir, ¿qué veo yo en ti o qué ves tú en mí que te identifica como un hijo de Dios? ¿Qué características tendrá que tener un cristiano? Decía la profeta, tarea para la casa. Primero, ¿qué características tendría que tener un cristiano para que el pueblo, la ciudad o como le llamamos, la humanidad, digámoslo así, lo identifique? Ese que viene allá debe ser un evangélico, un cristiano, un hijo de Dios. Ese debe ir a una iglesia. ¿Qué verá la persona en ti para que sepa que tú llevas una vida acorde a lo que manifiestas ser? ¿Habrá una luz? ¿Será que se nos hace una aureola aquí encima o serán las alas? ¿Qué será lo que la gente tiene que ver en el pueblo de Dios? ¿Qué será aquello que la gente ve en un hijo de Dios para que diga, ese hombre es lo que dice ser? Ese hombre corresponde a la esencia con la cual fue creado. Todos tenemos diferentes características propias de cada uno, pero en Cristo tenemos que ser un solo cuerpo, unido por las coyunturas que se ayudan entre sí. Un edificio que se entrelaza entre sí. Nunca el apóstol Pablo, que es el que más enseñó de unidad, nunca dijo, y tú eres un cristiano, pero por allá aparte desde tu casa. Nunca verás a un policía que diga, yo soy policía. Sí, ¿en dónde está tu cuartel? No, yo soy policía, yo solito. Yo soy bombero. Sí, ¿en dónde es tu cuartel de bomberos? No, yo soy bombero, yo solito, yo hago mis propios incendios. ¿No concuerda que no? Yo soy cristiano. Sí, ¿dónde es tu iglesia? No, yo tengo iglesia yo solito. Yo no necesito los demás. ¿Corresponde eso a la esencia que Cristo puso en ti? ¿Corresponde eso a la esencia que Dios en el momento de la creación puso en ti? ¿Acaso no fue una esencia de unidad, de cuerpo compacto? Eclesiastés habla de una iglesia imponente como un ejército en orden. ¡Buah! ¡Ja!
Eso sí corresponde a la esencia de la iglesia. Cuando la persona tiene esa esencia, esa conexión con Dios, con ese Dios que lo creó, sucede lo que dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué clama entonces el ser humano por la presencia de Dios en su vida? Por su esencia, porque está conectado. No estamos conectados ni a Mahatma Gandhi, ni al Buda. Barriguita sí tenemos, pero no conexión. No conexión. No estamos conectados a otras personas. Estamos conectados en la esencia a Dios. Por lo tanto, queridos, ahora sí puedo avanzar. Si esto está entendido, Dios puso en su iglesia su identidad, su esencia. Y en esta época difícil, entonces la iglesia está llamada a comportarse con el valor que Dios le dio a ella. Pablo enseñaba a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. En estos momentos la iglesia lo que menos tiene es cobardía. Por eso usted los ve alegres, cantando, levantando manos al cielo. Por eso usted ve grupos de intercesión, grupos de oración, hacen Zoom, toman la Santa Cena, hacen oración, hacen ayunos, porque la esencia que ellos tienen es de alabar a su Dios con la misma intensidad con que el siervo clama por las aguas. Porque es una conexión de espíritu a espíritu con el Dios que nos creó. Una iglesia encerrada, una iglesia amedrentada no representa a Cristo. Una iglesia llena de duda, de miedo, no representa a Cristo. Por el contrario, ¿sabe qué dijo a Cristo cuando creó la iglesia? Se encontró con Pedro y le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Quién dices que yo soy? Tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Wow! Pedro, vaya revelación. Mira, te voy a decir una cosa, Pedro. Voy a crear algo tan fuerte, tan eterno, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Y sabe qué creó? La iglesia. A ti y a mí. ¿Sabe a qué se refería Jesús con lo que iba a crear? A su iglesia. ¿Sabe? ¿Entendemos eso de lo que es unas puertas que no prevalecen? Si nosotros tuviéramos un ejemplo fácil aquí. Si aquí hubiera una puerta y de este lado está la iglesia y si allá está el poder del mal, la iglesia estaría empujando de aquí hacia allá y estas puertas no prevalecerían, es decir, no se sostendrían firmes. La iglesia derribaría las puertas del infierno si se lo propusiera, si tuviera claro cuál es su esencia. Ni siquiera las puertas del infierno se sostendrán firmes ante el poder de la iglesia. Por eso cuando tú ves cristianos con temor, con miedo, con angustia, con duda, en pecado, en duda, no corresponden a la esencia con que fueron creados. Están en proceso de maduración, están en proceso de transformación. Y no se trata de atacarlos, no les vayas a poner el pie encima, cuidado. Al contrario, dice el apóstol, vosotros que sois espirituales, restauradle. No van a decir por ahí, el pastor me dijo que con usted no me juntaba porque usted no corresponde a su esencia. No. Nosotros los espirituales restauramos a aquel que es débil en la fe. Si usted quiere hablar, estudiar, profundizar un poco en este tema de la esencia y de la identidad y de las características identificativas, debe leerse el libro de Efesios. Efesios es la carta de presentación de una iglesia poderosa, creada y fundamentada en la fe en Cristo Jesús. Efesios dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Él la completa, Él la llena, Él es la cabeza. Efesios es el libro que usted debe leer cuando quiera identificar el carácter, la esencia de la iglesia. Queridos, la iglesia está enfrentando grandes retos y grandes cambios en estos momentos, pero el único objetivo, o el más importante al menos, es que la iglesia entienda que debe volver a la esencia de Dios.
Porque con el paso de los años, aquella iglesia, cuando los primeros cristianos eran tirados a fosos de aceite hirviendo, eran ahogados, eran matados a espada, eran puestos en fogatas, la fe de esa iglesia, comparada con la fe de la iglesia de hoy en día, ha sufrido un poco de distanciamiento. Y la iglesia hoy en día debe volver a esa primera identidad. Dicen los historiadores, los que analizan la Biblia y todas estas cosas, exégetas y todo esto, que cuando llegaban los soldados romanos a apresar a las familias cristianas, porque pronto había una fiesta ahí en el circo y necesitaban cristianos para echarle a los leones y reírse un poco de los cristianos y de su fe. Entonces apresaban los cristianos y los llevaban al circo y los ponían en el centro ahí en el ruedo como una especie de plaza de toros. ¿Sabe qué hacían los hombres? Abrazaban a las mujeres y a los niños y los ponían en el medio. Y los leones entonces devoraban primero a los hombres. Y poco a poco iban llenando sus estómagos y cuando ya iban a llegar a las mujeres o a los niños, a los ancianos, ya los leones estaban llenos y no hacían tanto daño y muchas veces las personas sufrían una especie como de pequeño indulto. Flavio Josefo habla de eso en sus escritos, al que le gusta investigar. ¿Qué pensaría esa gente en el momento en que te preguntaran, oye, ¿y tu esposa? Se la llevaron al circo y se la comieron los leones. ¿Y tus hijos? No fueron capaces de renunciar a la fe y se los echaron a los leones. Oye, ¿y tu madre? Se negó a renunciar al amor de Jesucristo delante de los soldados romanos y la llevaron al circo y no la ha vuelto a ver. ¿Habrá esa esencia de esa iglesia hoy en día en nosotros? ¿Habrá esa esencia en el corazón de la iglesia, esa fortaleza, ese carácter, ese don de decir, estoy frente a mi Dios y lo veo como un poderoso gigante, pase lo que pase? ¿Habrá esa esencia en la iglesia que cree en las promesas de Dios con toda su vida, su mente y su corazón? ¿Habrá esa esencia en la iglesia? Si no, necesitamos volver a identificarnos con el ADN con que fuimos creados. Repito, Pablo enseñó a Timoteo, Dios no puso en sus hijos espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y de dominio propio. La iglesia es la entidad que está llamada a vencer en estos tiempos difíciles. Finalizo contándote una caricatura que leí por ahí que me gustó. El padre diablo y la madre diabla se tienen que ir a trabajar y entonces llevan los diablitos a la guardería y los dejan ahí y eso les enseñan a manejar el trinchete y les enseñan a manejar el tenedor ese que tienen los diablitos y les enseñan a hacer maldades y a sembrar dudas y todas esas cositas que hacen los diablitos. Y cuando llega el momento del comedor, los diablitos brincan por encima de la mesa y vuelven el comedor una porquería y la maestra diabla no sabe qué hacer y pega un golpe en la mesa y dice, ¡silencio! O se comen la verdura o se los llevo el Inriegel allá a Finestrat. Y los diablitos se comen. Porque los diablos conocen el poder de la iglesia y tiemblan. Los diablos saben y tiemblan. Silencio, o voy y se los tiro a esa iglesia Finestrat, a esos que doblan rodillas, a esos que alaban, a esos que ayunan, a esos que interceden, a esos guerreros de oración y que les peguen una paliza. Y los diablitos se comen la verdura calladitos, porque saben dónde está el poder de Dios, porque saben dónde está la esencia de Dios, porque saben dónde se administra la esencia poderosa de Dios que te creó a ti. ¿Sabes tú dónde está la esencia? En ti mismo. Tus rasgos de identidad cambiarán con el paso de los tiempos. Tus rasgos de identidad cambiarán si vas a un país, si vas a otro, si estás en una cultura, cambiarás a otra. Tu profesión inclusive, antes te identificaban como el fotógrafo, ahora te identifican como el carnicero o el carpintero. Tus rasgos de identidad, los rasgos con que la gente te identifica van cambiando. Pero cuando te identificas en Cristo, cuando te identificas en Dios, cuando eres uno con Dios, cuando el Espíritu Santo está en tu vida,
Cuando las personas con solo mirarte a los ojos te dicen, oye, pero tú tienes un brillo especial. Oye, ¿y tú por qué vives tan en paz? Oye, ¿y por qué tu hogar es tan bonito? ¿Qué tengo que hacer yo para vivir como tú? Es verdad que tú tienes ríos de agua viva dentro de ti. Yo quiero eso, yo anhelo eso. Ahí te estás identificando con Cristo y ese rasgo no debiera cambiar, querido. Si en el transcurso de los tiempos tú te has identificado de otra manera, si con el pasar de los años tú has perdido tu esencia en Cristo, si con el pasar de las situaciones, de las tragedias que vivimos en la vida, de las experiencias de dolor, tú te has ocultado, has enmarañado aquello que te identificaba como hijo de Dios, hoy es el día que Dios te dice, vuelve conmigo, vuelve a tu esencia. No necesitas crear cosas nuevas ni aprender cosas supernaturales, no. Vuelve a tu esencia. Vuelve conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú le abres, Él entrará en ti. Dice, quien a mí viene, nunca le desprecio. Así que si has sentido en algún momento que estás lejos de Dios, si has sentido en algún momento que Dios te ha abandonado, si te sientes con un sentimiento de soledad que te está invadiendo, si sientes que la tragedia está tocando a la puerta de tu vida, yo te invito a que cierres tus ojos un momentito ahí donde estás y nos pongamos en presencia de Dios juntos. Y digo juntos porque tú que me escuchas en las redes tienes la misma autoridad que yo que estoy aquí y tienes la misma puerta abierta que yo que estoy aquí. No hay diferencia, solo hay amor, solo hay un llamado para ti, para mí. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia. Yo te doy gracias por los hermanos que están aquí. Te doy gracias por las personas que nos ven por las redes sociales. Bendigo sus vidas, Señor, en este día. Padre, las personas que están en sus casas, en este país, en esta ciudad o en otros países, derrama bendición de tu Santo Espíritu sobre ellos, Padre. Y haznos entender a todos juntos, indiferente de culturas, idiomas o países, que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos uno en ti. Que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Que somos tu pueblo, que somos tus ovejas y que tu esencia como buen pastor debe vivir en nuestras vidas. Que lo que ve el mundo entero es simplemente un cuerpo humano con una esencia divina, de amor, de fe, de gozo, de dominio propio, de paciencia, de bondad. Gracias, Padre, porque yo sé que siempre nos escuchas. Gracias porque podemos volver a ti. Gracias porque nuestra identidad está y siempre estará en ti. Gracias porque siempre tu mano misericordiosa está extendida en favor de tu pueblo y de tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia.